Oye, cerebro, ¿qué quieres hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todos los cuatrenios, Pinky. Traquetear las elecciones. Traquetear las elecciones. Traquetear las elecciones. Bueno, la Comisión Estatal de Elecciones comenzó hoy el inventario de los cerca de 200 maletines que aparecieron ayer. El presidente del organismo electoral, Francisco Rosado Colomer, aseguró que no hubo nada irregular, que en su mayoría se trata de material excedente, aunque pudiera haber unas 6.000 papeletas sin adjudicar. Los trucos del PNP durante la elección del 2020 los resumiría de la siguiente manera. Primero, el cambio de la ley electoral unilateralmente a unos meses de la elección. El Partido Nuevo Progresista cambió las reglas del juego para tener un mayor control de la Comisión Estatal de Elecciones y también así para introducir modalidades de voto adelantado sin los controles necesarios para evitar el fraude. Incluye voto por correo, voto a domicilio, voto en los hospitales, instituciones penales y un sinnúmero de cosas. Como no tienes a nadie que fiscalice, el que preside, que es el que está llamado a decidir, a velar por el interés público, responde a un partido, pues pueden hacer y deshacer de gusto y gana. En este caso, el 2020 era el ex juez Francisco Rosado Colomer. Durante la pasada ley, los comisionados y el presidente dirigían la Comisión Estatal de Elecciones. Sin embargo, la figura del presidente solo ejecutaba lo que decidían los comisionados. Ahora, la figura del presidente tiene todos esos poderes. La nueva reforma electoral que le dio el banquete total al PNP, lo que ha hecho es obrar en contra de la transparencia de los procesos electorales. Le acaban de meter un golpe a la credibilidad del sistema electoral puertorriqueño. El Partido Nuevo Progresista sacó sobre 600 funcionarios de las diferentes agencias en destaque, cosa que nunca había sucedido, porque con el código anterior le daba el mismo límite a todos los partidos. Y decíamos, pues vamos a sacar 50 destaques. El código del 2020 no le puso ese límite y pues de ahí hicieron y deshicieron y terminaron con sobre 600 empleados que eran los mismos que llevaban las rutas a domicilio y eran los mismos que estaban defendiéndoles el voto en las mesas de escrutinio. O sea que podrías tener un maestro o una maestra, un dirigente de una agencia, asamblea legislativa, un municipio, pero está trabajando ahora para el Partido Nuevo Progresista, yendo a las casas a buscar el voto adelantado, el voto a domicilio, pero es exclusivamente para un partido. O sea, por eso cuando ellos dicen, este es mi ejército electoral, claro, si te lo estoy pagando yo, porque son fondos públicos. El código electoral es el culpable. Desde hace meses lo dijimos. Cuando tú apruebas un código electoral a meses de unas elecciones generales, cambia las reglas del juego y abres una caja de Pandora donde más de 200.000 personas solicitaron el voto adelantado sin medio de fiscalización alguno. Se impone que a esta ley electoral le hagan una cirugía mayor, si no es que hay que sustituir todo lo que han creado y que a última hora cambiaron, creando gran parte de este desfase y de este caos. La pregunta es, ¿quién se benefició? ¡Truco! El segundo truco que nosotros identificaríamos sería en el proceso de solicitud del voto adelantado. Lamentablemente no se llevó a cabo un proceso adecuado de validación de las solicitudes porque se podía solicitar tanto en la Junta de Inscripción Permanente como en la Junta Administrativa del voto adelantado y el voto ausente, al igual que por correo electrónico. Los sistemas no se comunicaban entre ellos. La tercera irregularidad que se llevó a cabo con el tema del voto adelantado tiene que ver con que se extendió 10 días el término para solicitar el voto adelantado. Al cabo de esos 10 días, las solicitudes de voto adelantado fueron de 65.000 a 225.000. Es decir, que en el universo de electores que podían solicitar el voto adelantado, en 60 días lo solicitaron 65.000, pero en 10 días, un universo más reducido, lo solicitaron cerca de 160.000 adicionales.
Evidentemente, en ese periodo de tiempo fue cuando se concretó el fraude, donde uno utiliza la información de un elector y le solicita el voto adelantado sin necesariamente el consentimiento del elector. Aquí va a haber muchas denuncias de fraude, mucha gente que va a decir, adiós, yo fui a votar porque no me llegaron las papeletas por correo y cuando fui a votar decía que yo había votado cuando yo no había votado. Ese tipo de cosas va a empezar a surgir y créanme, ya yo tengo por lo menos una decena de casos de personas que les pasó algo parecido a eso. De hecho, en la elección general del 2020 se señalaban de que estaban viendo solicitudes de voto adelantado de personas que no habían solicitado el voto. De hecho, una de esas interacciones se dio frente a las cámaras de uno de los principales noticieros del país. El voto a domicilio tomado en la égida Leopoldo Figueroa en San Juan fue marcado por cuestionamientos de parte de uno de los observadores. ¿Usted solicitó de motu propio el voto adelantado? No, ¿verdad? Oye, no puede contestar por ello. ¿Usted solicitó? Sí. No, sí, no, pero el juez, si usted pidió votar. No, yo no lo pidió, o sea, usted no lo pidió. ¿Lo pediste? Un segundito, no, espérate. En su propia boca, comisionado. Y la comisionada electoral del PNP, la licenciada Vanessa Santo Domingo, que estaba presente allí, en vez de atender la situación de manera inmediata y decir, aquí hay una irregularidad, vamos a atenderlo, le decía al voluntario que estaba haciendo la denuncia que no hiciera eso frente a las cámaras. Tienen que parar. ¡Tropa! El cuarto fraude que identificaría sería al momento de recibir las papeletas de voto adelantado por correo. Se supone que cuando uno abriera el sobre original, sacara primero la identificación con foto del elector y validara que esa persona fue la que lo solicitó y poder entonces pasarla por el sistema de escrutinio. Ante la cantidad de voto adelantado por correo que se acumuló, la Comisión Estatal de Elecciones decidió que ese proceso de validación no lo iban a hacer. No había forma de poder fiscalizarlo, no había forma. Y entonces pues ellos vieron una ventana y por ahí entonces colaron el fraude. ¡Tropa! Se comenzaron a imprimir las listas de electores que votarían de manera presencial y no se excluían a las personas que habían solicitado el voto adelantado, permitiendo entonces que alguien solicitara el voto adelantado, digamos, por correo, votara por correo y cuando iba a votar físicamente en el colegio, su nombre todavía apareciera en las listas de electores. Lelo, ay, lelo, lelo. Yo vengo a contar algo que pasa en mi pueblo. En Conteo hay un reguero. Aparecen papeletas en vertedero. ¡Tropa! Manuel Natal del movimiento Victoria Ciudadana es para muchos la gran sorpresa de las elecciones. Hoy nos toca al pueblo estar arriba. Este servidor ganó el martes 3 de noviembre, logrando una ventaja de sobre 4.500 votos sobre Miguel Romero, el candidato del PNP. Podría ser un triunfo histórico que rompería con el bipartidismo por primera vez en la ciudad capital. El candidato a la alcaldía capitalina criticó que Miguel Romero se proclamara anoche, a eso de la medianoche, como vencedor en esta contienda. Son personas que llevan esto toda la vida, que tienen mucho que perder. Un presupuesto de 627 millones de dólares y los amigos del alma que invirtieron en esa campaña y sabemos que son capaces de cualquier cosa. El senador Miguel Romero representa todas las cosas que queremos dejar atrás del gobierno, de los despidos, de la corrupción, de los amigos del alma. En el precinto 3 se fue nuevamente al frente Eva Prado, se mantiene con una ventaja. Y ese 3 de noviembre, frente a los ojos de todos y todas, en los colegios electorales, donde yo prevalecí como la candidata electa por más de 1.100 votos de diferencia. La emoción me llenó. Al otro día
todos los medios me llamaron. En efecto, acá en el Coliseo Roberto Clemente continúa llevándose a cabo el conteo del voto adelantado, pero esto no ha estado lejano de controversias. Lo más reciente fueron las paletas que aparecieron. Las 1.500 sobres son cerca de 6.000 papeletas, pero son de todas las categorías y son de diferentes precintos. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar qué pasó aquí. Maletines que fueron aparentemente contabilizados y están mezclados con material que se supone sea para decomisar. Eso es altamente sospechoso. Conmigo se encuentra la presidenta alterna de la comisión, Jessica Padilla, porque ya lograron saber qué es lo que había dentro de esas paletas y en esos maletines, ¿qué era lo que había? Pues en efecto, los maletines que fueron entregados a operaciones electorales fueron 13 paletas de 24 maletines. Esos materiales eran de contenido única y exclusivamente de voto adelantado. Luego que se contabilizó el famoso voto adelantado, esa ventaja que Miguel Romero alegadamente obtuvo, la Comisión Estatal de Elecciones puso a Miguel Romero con una ventaja de sobre 3.300 votos. Y es que a esta hora los funcionarios retomarán el conteo de los votos que definirá sobre todo la contienda a la alcaldía de San Juan. Se desconoce si hoy finalmente será declarado un ganador, si será Miguel Romero o Manuel Natal. Y en medio del conteo, ciudadanos cuelgan del techo del Coliseo una urna con el mensaje RIP Natal, se caldean los ánimos y hasta llaman a la fuerza de choque. Básicamente desconozco de quién tuvo acceso o quién hizo esa urna. Aquí cualquier cosa puede ser capaz. Aquí hay personas que han estado buscando confrontaciones y yo ciertamente de nuestro partido no va a estar buscando confrontaciones. Lo que había era un escándalo del Partido Nuevo Progresista sacando imágenes y viva la palma y gritando por otro lado, que eso está completamente prohibido en lo que es el Código Electoral. Nuestros voluntarios levantaron su voz cada vez que había una irregularidad. Estamos esperando decenas y decenas de personas para asegurarnos que todos los días, donde quiera que haya una mesa que se estén evaluando los votos de San Juan, tengamos personas allí que defiendan la democracia. Hay muchos funcionarios del PNP supervisando y están como que averiguando, ok, ¿qué se está contando aquí? Vienen como 4 del mismo partido a indagar en la mesa y no se supone que sea así. El caballero de apellido Mundo está mesa por mesa y él saluda. El PNP tiene esto controlado porque ellos tienen el cuchillo en la boca. Sabemos cómo funcionan las cosas en la comisión y de momento sale un maletín aquí y otro allá. ¿Le preocupa que eso pueda surgir? En cualquier lugar que esté Edwin Mundo y a otra persona cuyo apodo sea Kik Cajita, a uno le tiene que preocupar. Hay ladrón y hay ladrones tratando de robarse las elecciones. Edwin Mundo es jaquetón y lo que busca es problemas. Y como decía mi madre, se está buscando una pela. Miguel Romero acaba de concluir una conferencia de prensa en la que presentó su comité de transición. ¿Por qué no se espera a la certificación final de la Comisión Estatal de Elecciones para empezar el proceso de transición como dispone la ley? Yo tengo como alcalde electo una función que cumplir y es que el proceso de transición comience porque al final eso es bueno para la ciudadanía y eso es lo que yo me propongo hacer. Sobre el precinto 3, Eva Prado del Movimiento Victoria Ciudadana se mantiene en la delantera. Se certifica por la Comisión Estatal de Elecciones que nosotros habíamos ganado. No había duda alguna de ese resultado. Nadie podía imaginarse lo que iba a pasar los días después. Hasta que entonces me empiezan a notificar que los resultados del voto adelantado podía estar impactando los resultados finales. Sigue la controversia en la Comisión Estatal de Elecciones y el descubrimiento de cientos de maletines con papeleta. Primero eran 40 maletines, ayer se hablaba de 100, 120, ya hoy van por 153 aproximadamente los maletines que se han encontrado en una de las bóvedas del Coliseo Roberto Clemente. Victoria Ciudadana no tiene los números de cuántas papeletas se encontraron finalmente en esos más de 100 maletines. ¿Usted tiene esa cantidad? Sí, mira, nosotros llevamos un récord. Aquí tiene toda la información, precinto por precinto y colegio por colegio, porque nosotros llevamos récord. Lamentablemente ellos no tienen esta base de datos. Manuel Natal responsabiliza directamente al Partido Nuevo Progresista por lo que llamó la crisis en el proceso electoral. De tiempo en tiempo aparecía un maletín que no tenía acta, que no tenía un tracto de dónde venía ese maletín, sino que lo habían encontrado en algún lugar y que con eso entonces comenzaron a aparecer las famosas papeletas planchadas.
papeletas de voto adelantado por correo que se supone que vinieran en un sobre donde inevitablemente tenían que ser dobladas, y comenzamos a encontrar papeletas perfectitas. El presidente entonces de la Comisión Estatal de Elecciones planteó que eso se podía deber a que como las papeletas estaban puestas en cajas y las cajas se ponían encima de otras cajas, eso tenía el efecto de planchar las papeletas. Así de absurdo fueron las respuestas que se dieron en el proceso. Bueno, el caos era intencional y se notaba, porque fue provocado precisamente para crear lo que hicieron y poder esconder todas las altimañas que hicieron durante las elecciones, ¿verdad? Y después en el escrutinio. No había control de los maletines, como vimos y vencíamos en la prensa, que seguían apareciendo maletines. Maletines querían ocultar, tirar la democracia en la tierra. Pero no podemos olvidar que el mundo es jaquetón y lo que busca es problema. Y como decía mi madre, se está buscando una pela. 46.000 papeletas fueron halladas en los 123 maletines que al parecer estaban desaparecidos dentro de la propia bóveda. Uno de los problemas que están teniendo allí es que en el medio de la hora de cerrar y de abrir entra y sale todo el mundo y coge maletines y saca maletines, cosas que ya se han trabajado, vuelven y aparecen. Hay muchísimos descuadres en las actas. Creo que de 110 precintos que tenemos, creo que hay descuadres en 101. Podríamos estar toda la noche aquí haciendo una lista de cómo esto se fue por el barranco. No se sabe allí la hora que es. Resulta espeluznante escuchar al comisionado electoral del PNP diciendo que con votos perdidos conseguirán la mayoría que no tienen. A 2 semanas de las elecciones surgen más señalamientos del proceso electoral. Este pueblo está cansado del abuso descarado. Este pueblo está cansado del abuso descarado. El Movimiento Victoria Ciudadana llevó un caso al tribunal porque no teníamos las listas de electores del voto adelantado. Nosotros las estamos pidiendo porque ahí tú podías cotejar que la persona que votó adelantado en efecto no había votado en el colegio. Estábamos tratando de que nos dieran la lista para asegurarnos que no hubiese un doble voto. El Partido Independentista Puertorriqueño hizo el mismo reclamo. La realidad es que habían sin número de factores y gente apoyando. Una sentencia de un tribunal de primera instancia que determinó que se le debía proveer a los comisionados las listas de aquellos que solicitaron el voto por adelantado, el voto ausente y el de las personas que en efecto votaron bajo alguna de estas modalidades. La sentencia se había dado el día, aún no nos habían entregado las listas. Las controversias no han cesado, pues la Comisión Estatal de Elecciones no ha entregado las listas del voto adelantado que debía proporcionar al mediodía según ordenó el tribunal. Sin embargo, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no quería ni detener el proceso, ni tener la discusión, ni entregarle la información a Victoria Ciudadana, con el autoritarismo que tenía ese presidente de yo no te voy a dar nada, las tendrás cuando las tendrás. Y baja los maletines del voto adelantado al piso. Entre el careo nos estamos percatando que las actas de los maletines no iban de acuerdo al número de sello que tenían. En ese entonces se formó un motín en el piso del Coliseo y aquí eso nunca había sucedido, así que eso abonó al caos y la tensión de ese día. Los policías entraron y todo al piso del escrutinio. Como adelantamos, el Tribunal Supremo se expresó. La Comisión Estatal de Elecciones debe obedecer bajo percibimiento de desacato. Las listas van a estar disponibles en la medida en que se vayan abriendo los maletines y no se debe detener bajo ninguna circunstancia el escrutinio. ¿Quién ganó en todo esto? El Movimiento Victoria Ciudadana ganó. No porque ganó en el tribunal, sino porque se hizo ver políticamente el que ocupó el espacio de oposición ante el PNP. Otra nueva noticia sobre el escrutinio de los votos y la vergüenza ajena que estamos viviendo todos en Puerto Rico. Acaba de salir una noticia donde aparecieron 7 nuevos maletines con cerca de 2.000 papeletas. Hemorragia de errores y de horrores. No sabemos qué más va a ocurrir. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto desatino? ¿Por qué tanta improvisación? Yo no descarto que sigan apareciendo más maletines, sigan apareciendo. Ese es el problema. Es cierto de que un lugar como en San Juan, donde la contienda fue cerrada, donde tanto en distritos como a la alcaldía fue cerrada, pues hay que esperar a ver si se cuentan esos votos o no. ¿Huele a fraude o no? ¿Huele a fraude o no huele? No huele a fraude. No. No huele a fraude. Ok. Se la quieren robar,
Hay estas elecciones, hasta en los zapacones maletines encontrarán. Parece el cuento de nunca acabar. Surgen más denuncias de fraude y votos dobles en la Comisión Estatal de Elecciones. 92 situaciones en las que pudo haber doble voto. Para que vean que no es como se decía, que estos sean casos aislados. Ya no son casos aislados. A casi un mes de las elecciones generales, aún no culmina el conteo de papeletas correspondientes a la ciudad capital San Juan. Confían en que se pueda estar certificando todos los resultados de San Juan a Miguel Romero como alcalde electo. Identificamos toda una serie de irregularidades en el voto adelantado que nos llevó a impugnar la certificación de la candidatura de Miguel Romero. El juez Cueva resolvió en contra del movimiento Victoria Ciudadana, permitiendo entonces la certificación de Miguel Romero como alcalde de San Juan. Tragedia en las elecciones. Es Mundo y Miguel, es Mundo y Miguel. Ni la evidencia los va a detener. El voto adelantado apesta a bombao. Es Mundo y Miguel. La serie de irregularidades en el voto adelantado en el evento electoral del 2020 también ocurrió como parte del tirijala de la primaria a la gobernación por el PNP del 2024, en donde Edwin Mundo y Ángel Cintrón, quienes fueron los arquitectos del esquema electoral de Miguel Romero en la alcaldía de San Juan del 2020, en la primaria del PNP a la gobernación en el presente están en bandos opuestos. Y cuando Ángel Cintrón, del bando de Jennifer González, hizo señalamientos sobre irregularidades del voto adelantado, en los mismos términos que hicimos nosotros en el 2020, Edwin Mundo, como director de campaña de Pedro Pierluisi, le contesta que cuando eso ocurría, para ayudar a Miguel Romero, Ángel Cintrón, su director de campaña, no se quejaba. En ese momento no era problema y ahora sí. Cuando nosotros en el 2020 ayudamos a Ángel a que ganara San Juan y le buscamos 12.000 votos adelantados. Y eso valida los señalamientos que nosotros hicimos desde el año 2020. Nosotros también presentamos una impugnación a la elección del precinto 3 en el Tribunal de Primera Instancia y solicitábamos una nueva elección. Pudimos identificar sobre 200 papeletas ilegales, más papeletas que electores, papeletas que también indicaban voto doble, personas que se habían solicitado voto adelantado y también salían votando en el colegio el día de la elección. A nuestra demanda se le unieron tanto las comisionadas del Movimiento Victoria Ciudadana como también del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido Popular Democrático. Finalmente, el tribunal, no dando paso a la evaluación de la evidencia, determinó que tenía que ser la Cámara de Representantes y no el tribunal quien evaluara los méritos de nuestra solicitud. Y allí presentamos una resolución. Sin embargo, lamentablemente la resolución no fue aprobada. Se certifica a Juan Oscar Morales como el candidato electo por una diferencia de 128 votos. No pueden ganar en las urnas, no pueden ganar con propuestas, pues entonces vamos a acudir al fraude. Hoy el pueblo de Puerto Rico todavía está pendiente a ver qué pasó con las alcaldías, la misma gobernación. La Comisión Estatal de Elecciones nunca quiso investigar ni se le ha explicado al país qué pasó. ¡Tropa! Se quedan fuera de la papeleta. El Tribunal Supremo resolvió que la mayoría de los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana no participarán del proceso electoral. Determina que hay que descalificar a estos candidatos de Victoria Ciudadana porque entendió que tenían que, por obligación, cumplir con presentar endosos y no lo hicieron. Mariana Nogales y Gladys Conti, y en el Senado Rafael Bernabe y Alejandro Santiago. Este pueblo está cansado del abuso descarado. Este pueblo está cansado del abuso descarado.
El 1 de febrero, un puñado de candidatos del PPD impugnan y demandan a Victoria Ciudadana y a sus candidatos, exigiendo que se descalifiquen sus candidaturas por no cumplir con el Código Electoral. Los demandantes alegan que Victoria Ciudadana y sus candidatos tenían que recoger endosos. Cuando nosotros entregamos nuestros propios expedientes a la Comisión Estatal de Elecciones, hay una hoja de cotejo donde la propia comisión escribe que no tienen que recoger endosos. Hay un reglamento que está aprobado, que los tribunales han dicho que es válido. Y que ella lo Eso no es cierto. Este fue el reglamento. Hay una resolución. Este fue el reglamento que el PNP votó para que se aprobara. Personas seleccionadas conforme al procedimiento antes descrito, sección del método alterno, no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endosos para cualificar como candidato. Los 3 jueces del Tribunal Supremo disidente volvieron y dijeron tranquilamente, aquí no había que recoger endosos. Si ves la decisión de la juez presidenta, analiza el texto legal, analiza el código electoral, analiza los reglamentos y vuelve a reafirmar que aquí no había que recoger endosos. En esta Comisión Estatal de Elecciones, que está presidida por una persona nombrada por el Partido Nuevo Progresista, y esa persona certificó que las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana cumplieron tanto con la ley como los reglamentos. Está contenido tanto en nuestra Constitución como en la de Estados Unidos que los partidos tienen como organización derecho a decidir cómo escogen a sus candidatos o candidatas, y que poner requisitos de endosos es un abuso de poder. La elección del 2020, cuando a unos meses de la elección cambiaron las reglas del juego. Nosotros sabemos que esto no es un proceso jurídico, nosotros sabemos que esto es un proceso político. Quienes están en el poder, quienes se ven amenazados por la fuerza de un movimiento como Victoria Ciudadana y de la Alianza de País, van a hacer lo que sea para tratar de mantenerse ahí. ¿Qué opción tenemos? Seguir dejando que esta misma clase política corrupta, que no duda en manipular los procesos electorales, que no tiene miedo a engañar al elector, que no tiene miedo de mantenerse en una silla por el solo deseo de mantener el control y por sus ambiciones de poder, pues sin lugar a dudas uno se siente que quedarse en la casa no puede ser una opción. Y estamos aquí porque venimos a defender no solamente los votos de Manuel Natal y del Movimiento Victoria Ciudadana, sino el voto de la gente. Y bueno, a defender a un hombre honesto, a Manuel Natal. Bueno, yo llevo, tú sabes, desde siempre escuchando las cosas de la gente diciendo que se roban las elecciones. Digo, como que diablo, esto va para lo mismo de siempre, y no porque se hayan ganado los votos, sino porque se lo están robando. Y entonces yo empiezo a ver lo que está haciendo Natal, convocando a la gente para que venga aquí a bregar con esto. Y yo dije, bueno, este tipo de verdad que es un duro. Porque, o sea, sigue buscando las maneras de hacer que esto sea legítimo. Mucho respeto por él le tengo por lo que está haciendo. Se siente un ambiente de nuevos aires en el país. Lo que estamos haciendo aquí es historia. Esto es clave. Para empezar, estamos mostrando que no somos ¿verdad? Esa minoría y que la mayoría son los únicos que necesitan tener representación. No, aquí hemos mostrado que hay un cambio que ya ha comenzado, que los jóvenes no vamos a permitir atropellos, no vamos a permitir que se nos abofeteen la cara y que nos pasen el rolo, como dicen, con trucos, con fraude electoral. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Nosotros vamos a darnos a respetar. Por eso estamos aquí en una cantidad que nunca se ha visto. Y solamente va a crecer esa ola de respeto público. Han robado y quieren más, pero aquí hay gente despierta y él está derrumbando el Yenga. Unidos somos mejores. Edmundo, tú después no llores. Y nosotros nos preparamos no solamente para ganar la elección, sino para poder administrar de forma correcta
de forma eficiente el municipio de San Juan y poder convertir esa esperanza que hemos sentido al salir a votar en acción, en cambios concretos para mejorar nuestra ciudad capital. Por lo tanto, el trabajo apenas comienza y tenemos que configurar un equipo de personas diversas, competentes, más allá de líneas partidistas, más allá de preferencias de estatus, para convertir a San Juan en ese modelo para el resto de Puerto Rico. Victoria Ciudadana, en su primera puesta en escena desde un punto de vista electoral, hemos podido cumplir con los objetivos electorales que nos hemos trazado y en algunos de los casos sobrepasado, y eso lo que representa es una oportunidad para soñar un país distinto, un país más justo, un país más equitativo, un país que verdaderamente nos represente. La alianza está sólida y camina con paso firme para lograr el triunfo en las próximas elecciones. El 21 de septiembre es la fecha final para la inscripción de electores. La Comisión Estatal de Elecciones, dominada por el PNP, ha puesto todos los obstáculos posibles para que los jóvenes no se inscriban. Es importante que la juventud se movilice. La gente tiene en sus manos el instrumento más importante para lograr ese cambio. Y aquellos que puedan servir de funcionarios y funcionarias de colegio, que estén en esas mesas defendiendo la voluntad que expresa el pueblo en las urnas. Que no ocurra, como ocurrió en el pasado, que habiendo triunfado Manuel Natal el día de las elecciones, el voto presencial en la alcaldía de San Juan, todos conocemos qué ocurrió. Así que mi mensaje hoy es que voten y voten por la alianza, que voten por el cambio. Yo estoy convencido que si hacemos el trabajo que estamos haciendo y que vamos a continuar haciendo, vamos a celebrar el 5 de noviembre, lo que es el triunfo de la alianza, y vamos a escribir una nueva y gloriosa página en la historia